Durante el homenaje del Día de la Madre, mi esposo me entregó un regalo. Pero, al abrirlo, allí estaban los papeles del divorcio. Lo que él no imaginaba, era que yo ya había preparado su regalo. Durante 2 décadas, mi vida fue un retrato impecable de la mujer perfecta. Esposa dedicada, madre presente, anfitriona de fiestas familiares memorables. Eso era lo que todos veían cuando me miraban a mí, Belinda, esposa de Ernesto Llorens, uno de los empresarios más respetados de Castellón. El matrimonio era admirado por vecinos, amigos, empleados. Decían que éramos el ejemplo de unión. Y tal vez, por un tiempo, yo también llegué a creerlo. Ernesto siempre fue un hombre que sabía cómo posicionarse. Elegante, elocuente, carismático en la medida justa, pero también meticuloso, controlador, y con un sentido de superioridad que disimulaba con educación. Durante 20 años, acepté vivir a su sombra, ocupándome de la casa y de la educación de nuestro único hijo, Iker. Un joven brillante, comprometido, lleno de ideas y con un sentido de justicia que, confieso, no heredó de su padre. Cuando Iker terminó la universidad y decidió entrar a la empresa de la familia, me pareció natural. Creció escuchando a Ernesto hablar de hojas de cálculo, logística, inversiones. No veía nada de malo en querer continuar el legado. Y al principio, todo parecía prometedor. Se levantaba temprano, vestía la camisa de la empresa con orgullo y volvía a casa lleno de anotaciones y planes. Pero ese entusiasmo no duró mucho. Solo fueron unos meses hasta que aparecieron las primeras señales. Conversaciones evasivas durante la cena, miradas perdidas, comentarios breves. Iker no solía ocultarme nada, y bastaba observar con atención para notar que algo no encajaba. Fue una tarde de domingo, mientras preparábamos el almuerzo solo los dos, que tocó el tema por primera vez. Mamá, ¿te has dado cuenta de que los números de la empresa nunca coinciden en los informes que presenta papá? Le pregunté qué quería decir con eso, y él continuó, con más cautela, hay movimientos financieros que no cuadran. Informes trimestrales llenos de agujeros. Dinero que entra, pero después no aparece en la caja. Ya revisé 3 veces, y siempre hay algo mal. Intenté mantener la calma, aunque no sabía a dónde llevaba eso. ¿Y hablaste con tu padre? Sí. En una reunión, frente al consejo y a algunos gerentes. Pensé que era lo correcto. Quise presentar los números, sugerir una auditoría. Pero él... Iker se detuvo unos segundos. Hizo un gesto seco con la mano, como quien aleja algo desagradable de la memoria. Se rió de mí, mamá. Frente a todos. Dijo que estaba viendo problemas donde no los hay, que era solo ansiedad de novato. Me llamó paranoico y dijo que, si quería jugar a ser ejecutivo, empezara limpiando las mesas. En ese momento, sentí una mezcla de vergüenza e indignación, pero no lo demostré. Solo lo escuché. Después de eso, nadie me toma en serio ahí dentro. Mi propio padre me trató como un estorbo. Pero sé que algo anda mal, mamá. Solo no sé qué es, ni por qué. Eso rondó mi mente en los días siguientes. Ernesto llegó a comentar, con tono de burla, nuestro hijo está un poco agitado, debe ser ese espíritu universitario. Ya se le pasará, Belinda. Él nunca me subestimó, pero siempre pensó que me conformaría con el papel de secundaria. Ernesto creía que lo tenía todo bajo control. No sabía que la propia sangre de su linaje había empezado a tirar de los hilos de la alfombra sobre la que se creía intocable. Iker no insistió más en el tema después de nuestra conversación en la cocina. Volvió a la rutina como si lo hubiera dejado todo atrás. Pero yo sabía que eso aún ardía dentro de él. No era el tipo de joven que traga la humillación en silencio, y mucho menos alguien que acepta vivir en la oscuridad. Mientras Ernesto seguía con su habitual pose de patriarca infalible, Iker comenzó a actuar en las sombras. Con cautela, con método. Sin hacer ruido. Empezó a trabajar hasta más tarde, pasaba los fines de semana encerrado en la oficina, pedía acceso a archivos antiguos de la empresa con excusas plausibles. Y evitaba incluso las conversaciones casuales sobre el trabajo. Nadie sospechaba. Ni siquiera Ernesto,
que se vanagloriaba de su superioridad y subestimaba a todos a su alrededor, incluso a su propio hijo. Para él, Iker era solo otro joven idealista tratando de probar algo. Pero lo que no sabía era que Iker ya no intentaba probar nada, estaba investigando. Y lo que encontró superaba cualquier margen de error o malentendido. Movimientos bancarios inusuales, transacciones duplicadas, pagos a consultorías que no existían, montos enviados regularmente a una cuenta a nombre de una mujer. Al principio, era solo un nombre extraño entre números. Pero bastó una búsqueda simple en Internet para que todo se conectara de forma perturbadora. Elena Barros. Influencer de moda, como ella misma se llamaba. Joven, bonita, con un estilo de vida tan extravagante que rozaba la caricatura. Pero lo que llamaba la atención no era su imagen, era la frecuencia. Publicaciones diarias en hoteles 5 estrellas, restaurantes internacionales, cenas en terrazas privadas, desfiles en Milán, compras en Madrid, Londres, Dubái. Ropa de diseñadores cuyos nombres pocos en España saben pronunciar correctamente. Joyas que cegaban la cámara. Relojes raros, coches de lujo alquilados, y una vida tan detalladamente documentada que revelaba más de lo debido. Cada ítem que mostraba coincidía con una de las transferencias hechas por Ernesto. Las fechas coinciden. Los valores tienen sentido. Los destinos de los viajes, los hoteles en los que se hospedaba, los eventos en los que participaba, todo financiado directamente desde las arcas de la empresa. Iker cruzó los datos con precisión. Todo lo necesario estaba allí, recibos, capturas de pantalla, comprobantes bancarios, el nombre de Ernesto vinculado a contratos falsos, firmas digitalizadas, depósitos regulares. No solo estaba traicionando la confianza de la familia. Estaba vaciando el propio patrimonio para financiar una fantasía con una mujer 20 años más joven, que exhibía en redes exactamente lo opuesto a lo que la empresa pregonaba: seriedad, ética, respeto por las raíces familiares. En la pantalla del ordenador, Iker observaba el desfile de lujo con los ojos de quien ya no veía solo números, veía el rostro de la traición. No solo de un padre que engañaba a la madre, sino de un hombre que se alimentaba de la estructura que decía proteger. Un castillo de papel pintado con barniz empresarial. No dijo una palabra. Solo guardó los archivos en un disco duro externo y se lo quedó. Aún no sabía qué hacer, pero ahora tenía claro a qué se enfrentaba. Ernesto pensaba que lo controlaba todo. Pero sus días de impunidad habían comenzado la cuenta regresiva. Yo estaba en el jardín, cuidando mis azaleas, cuando Iker me llamó con un tono de voz diferente. Era directo, sin rodeos. Mamá, necesito mostrarte algo. Y fue solo eso. Entramos en el despacho de casa. Él cerró la puerta con llave, me ofreció una silla y conectó un disco duro al portátil. Con unos pocos clics, abrió carpetas organizadas por fechas, nombres, montos, imágenes, extractos bancarios. En menos de 2 minutos, ya entendía de qué se trataba. El silencio en aquella sala decía más que cualquier escándalo. Ernesto estaba desviando dinero de su propia empresa. Y cada céntimo iba a parar a manos de una mujer de la que nunca había oído hablar, pero que ahora estaba frente a mis ojos con tanta nitidez como los cubiertos de nuestro comedor. Elena Barros, la musa de la doble vida de mi esposo. Y todo pagado con el dinero de la empresa que él decía proteger con uñas y dientes. Iker me mostró todo con calma. No me ahorró los detalles, ni intentó suavizar nada. Ya no era el niño al que llevé en su primer día de clases, ahora era un hombre con pruebas en las manos y con indignación en la mirada. Y yo, simplemente escuché. Sin gritar, sin desmayarme, sin hacer drama. Miré aquellas fotos, aquellos registros, cada depósito hecho, cada recibo firmado por Ernesto, y sentí un tipo de furia que no quema, congela. Un frío que empieza en la nuca y se extiende por los dedos. Esto no es solo una traición, dije, manteniendo los ojos fijos en la pantalla. Es destrucción premeditada. No solo nos está engañando, Iker. Está acabando la ruina de lo que construimos. Él asintió, cruzando los brazos. Y lo peor es que cree que nadie jamás lo descubrirá.
Nos considera previsibles, débiles. Cree que somos parte del mobiliario de la casa. Entonces vamos a demostrarle que este mobiliario se mueve, respondí. Lo primero que pensé fue en confrontarlo. Mirarlo a los ojos y decirle que lo sabía todo. Poner las cartas sobre la mesa y exigir explicaciones. Pero Iker, con una sangre más fría que la mía, me detuvo. Mamá, él es manipulador. Si dices algo antes de tiempo, va a darle la vuelta a todo. Va a hacerte pasar por loca, va a negar, va a borrar pruebas. Y, peor aún, puede transferir todo a otra cuenta. No podemos actuar por impulso. Tenía razón. Y allí, en esa conversación contenida, sellamos un pacto. Silencio estratégico. Frialdad quirúrgica. Pasamos los días siguientes revisando cada cláusula del contrato social de la empresa. No queríamos solo saber cuánto robaba, sino cómo desmontar la fortaleza que él creía inquebrantable. Consultamos abogados discretamente, siempre en ciudades cercanas, usando nombres de confianza. Evitábamos cualquier movimiento sospechoso, incluso en llamadas. Todo era llevado como una operación secreta. Y entonces, en un párrafo casi olvidado, apareció la revelación que cambiaría el tablero, una cláusula simple, clara, objetiva, en caso de infidelidad conyugal comprobada. La parte traicionada podría asumir el control de la empresa. Una medida preventiva, pensada al inicio del matrimonio, cuando la confianza aún era sinónimo de romanticismo. Ernesto, por vanidad, nunca pidió revisar ese contrato. Se creía intocable. Y fue ese descuido el que nos dio el arma que faltaba. Desde ese día, ya no éramos madre e hijo tratando de entender una traición. Éramos aliados construyendo un plan. Un plan para desmontar, pieza por pieza, el imperio del hombre que nos subestimó. Nuestro plan avanzaba como debía, en silencio. Iker y yo manteníamos cada paso bajo control, cada conversación restringida, cada prueba guardada con seguridad. El cambio en el ambiente era sutil, pero Ernesto siempre fue sensible cuando sentía que perdía el control. Empezó con preguntas indirectas. ¿Estás más callada, Belinda, o Iker está diferente, no? Aún no sabía lo que estaba ocurriendo, pero sentía que lo estaban acorralando. Y como todo hombre que nunca aprendió a lidiar con límites, empezó a presionarnos. Dentro de casa, el ambiente se volvió pólvora. Pasaba la mayor parte del tiempo irritado, caminando de un lado a otro hablando solo por teléfono, dando órdenes secas a los empleados, desconfiando de todo y de todos. Una noche, incluso me preguntó si estaba saliendo con otro hombre. Me reí. Por primera vez en años, me reí de verdad frente a él. Y eso lo desestabilizó más que cualquier respuesta. Pero lo que cambió todo fue un error. Un desliz tan pequeño que, para alguien como Ernesto, era inconcebible. Y precisamente por eso, fatal. Era una tarde de martes. La empleada se había ido temprano. La casa estaba en silencio. Ernesto entró al despacho pensando que estaba solo. Yo, en el piso de arriba, bajaba despacio con unas carpetas en las manos, sin hacer ruido. Fue entonces cuando oí su voz. Sí, quiere hacer una fiestecita idiota del Día de la Madre aquí en casa. La voy a dejar, claro. Va a ser el escenario ideal. Quiero humillar a esa mujer ahí, delante de todos. Será mi despedida de gala. Las palabras cayeron como plomo. Me quedé inmóvil. Cada sílaba resonaba con un veneno casi cómico. Ernesto, con su arrogancia de siempre, hablaba como quien se cree el autor de una obra maestra cruel. Pero no sabía que, en ese instante, me había dado exactamente lo que necesitaba, el momento justo. Subí de nuevo sin hacer ruido. Respiré hondo. Llamé a Iker en ese mismo momento. La fiesta va a suceder, dije. Mamá, habíamos acordado que, él va a intentar humillarme en público. Va a usar la fiesta como escenario. Pero ahora el escenario es nuestro. Silencio al otro lado de la línea. Entonces así será, respondió. Convertimos su caída en el espectáculo final. Aquella fiesta, pensada como una celebración inocente,
se convertiría en el escenario más teatral de la vida de Ernesto. El domingo llegó como cualquier otro domingo de primavera en Castellón. La casa se fue llenando poco a poco. Primos, tíos, cuñadas, todos sonrientes, trayendo flores, botellas de vino y cajas de bombones. Ernesto los recibía como un maestro de ceremonias, abrazos amplios, bromas preparadas, elogios exagerados. Le encantaba tener público. Yo mantuve la compostura. Saludé a cada invitado con la misma sonrisa que usé durante 20 años. Y en el fondo, solo pensaba en una cosa: hoy va a caer, y todos lo van a ver. Iker circulaba con naturalidad. Brindaba aquí, conversaba allá, fingía ligereza. Pero los dos sabíamos exactamente lo que estábamos a punto de hacer. Cuando todos estaban ya acomodados, Ernesto se acercó al centro de la sala con el mismo tono performático que usaba en las reuniones de negocios. «Familia», dijo, dando 2 palmadas. «Antes de que comencemos el almuerzo, quería decir unas palabras. Después de todo, hoy es un día muy especial. Día de la Madre. Y mi querida Belinda merece un homenaje a la altura». Todos sonrieron. Algunos incluso aplaudieron. Él fue hasta la mesa, tomó un paquete envuelto en papel dorado y volvió hacia mí, con esa sonrisa falsa pegada al rostro. «Aquí tienes, mi regalo para ti». Lo acepté. Lo miré firmemente a los ojos y comencé a abrir la caja, sintiendo el peso de lo que venía. Dentro del envoltorio, un sobre. Y dentro del sobre, los papeles del divorcio. Algunos invitados rieron pensando que era una broma. Otros se miraron entre sí, confundidos. Pero Ernesto no dejó lugar para dudas. «Así es», dijo con voz firme. «La vida es corta. Y he decidido vivir una nueva aventura. Creo que todos aquí saben cuánto Belinda y yo siempre fuimos diferentes. Así que hoy, decidí liberarme». Se hizo un silencio incómodo. Algunos aún intentaban disimular la incomodidad con sonrisas forzadas. Él se dio la vuelta como quien cierra un espectáculo. «Belinda, siempre fuiste una mujer admirable. Pero ahora es momento de que cada uno siga su camino». Con ligereza, claro. Respiré hondo. Caminé hasta la mesa. Tomé un sobre similar al que él había dejado allí discretamente. Volví al centro de la sala y levanté el brazo con firmeza. «Ya que hoy es día de regalos, este es el mío para ti, Ernesto». Le entregué el sobre en la mano. Lo abrió, aún con ese aire de superioridad. Pero a medida que leía, su rostro comenzó a cambiar. El aire de control se fue desvaneciendo centímetro a centímetro. «Estos son los documentos que te destituyen de la empresa», anuncié. «Y también las órdenes que exigen tu salida inmediata de esta casa». Nadie entendió de inmediato. Pero continué, con voz clara y firme, como si estuviera dirigiendo una reunión. «Lo que ustedes no sabían», dije, mirando a mi alrededor, «es que mientras Ernesto se hacía pasar por gran empresario, vaciaba las arcas de la empresa para mantener a una influencer con gustos de princesa. Viajes, joyas, lujos, todo pagado con el dinero de la familia. Dinero que debería haberse invertido en nuestros empleados, en nuestros proyectos. En el futuro de Iker». Algunos invitados ya murmuraban. Otros simplemente abrían los ojos de sorpresa. Ernesto, quieto, con el sobre en las manos, parecía encogerse ante todos. Nuestro hijo y yo descubrimos todo. Cada centavo. Cada mentira. Cada disfraz. Él intentó reaccionar. «Esto es un absurdo, no puedes», silencio, dije, mirándolo a los ojos. «Querías humillarme hoy. Te escuché al teléfono. Pero olvidaste un detalle, ya no soy la mujer que controlabas. Hoy, el escenario es mío». Iker se acercó. Se paró a mi lado. «Nuestro hijo genio me contó todo», dije, enfrentando a Ernesto una última vez. «Y fue con el que descubrí la fuerza que siempre intentaste quitarme». Mi hermana empezó a reír. Mi cuñado aplaudió. Otros lo siguieron. Y en segundos, la casa entera se volvió un tribunal de miradas y sonrisas irónicas. Ernesto estaba solo,
como un actor que perdió el guión a mitad de la obra. No dijo nada más. Solo dejó caer el sobre al suelo, tomó la llave del coche y se fue, humillado y furioso. Después de la fiesta, nunca más escuché los pasos de Ernesto por la casa. Ni una llamada, ni una nota. Desapareció como humo. En pocos días, ya había sido enviado a la única propiedad que aún estaba a su nombre, una finca olvidada en el interior de Teruel, llena de grietas, telarañas y tierra seca. La propiedad era una herencia de su abuelo. Una casa antigua, hecha de piedra desgastada y madera combada, rodeada de olivos retorcidos y recuerdos mohosos. Allí, donde el silencio pesa más que el viento, fue donde Ernesto tuvo que aprender a vivir de nuevo sin aduladores, sin reuniones, sin chofer. Solo él, su propia arrogancia y el eco de la vida que eligió perder. Por fuera, intentó mantener la pose. Llamaba a algunos pocos excolegas, decía que estaba viviendo una etapa de reconexión con las raíces. Pero bastaba mirar sus ojos, ahora hundidos y cansados, para saber la verdad, estaba roto. Por dentro y por fuera. Sin estatus, sin sueldo, y sin los lujos que sostenían el teatro, a Ernesto solo le quedó aferrarse a lo único que aún representaba el pasado de poder, Elena. La llamó días después de preparar una habitación de la casa para recibir visitas. Limpió personalmente los muebles viejos, perfumó las sábanas con lo que quedaba de una colonia francesa y compró vino barato en el pueblo más cercano. Envió un mensaje con un tono casual: ven a pasar un fin de semana conmigo. Lugar simple, pero con mucho encanto. Elena llegó en una SUV alquilada, con gafas de sol enormes y un vestido que parecía más caro que toda la propiedad. Bajó del coche mirando a su alrededor como quien sospecha de un error del GPS. ¿Es aquí?, dijo, sin ocultar la cara de asco. Ernesto, ansioso, forzó una sonrisa. Sí, es rústico, pero tiene alma. Pensé que te gustaría algo más auténtico. Ella entró, arrastrando los pies. Miró a su alrededor como quien inspecciona un gallinero. Tocó el borde de la chimenea con la punta del dedo y frunció el ceño. Esto huele a moho. Ernesto, ¿qué es esto? ¿Estás bromeando? Es solo por unos días. Necesitaba paz. Algo real. La ciudad me estaba drenando. Ella rió. Alto. Sarcástica. ¿Paz? ¿Tú crees que dejé restaurantes con estrella Michelin para comer pan duro en medio del campo? Soy famosa, querido. Tengo colaboraciones con marcas que ni saben dónde queda este fin del mundo. Él intentó acercarse, tocando su brazo. Elena, es solo una fase. Pronto todo volverá a la normalidad. Solo necesito tiempo. Ella retrocedió. Ya no tienes nada, Ernesto. Ni dinero, ni prestigio, ni futuro. ¿A qué vine aquí? ¿A acampar con un viejo fracasado? Ernesto no respondió. Se quedó quieto, tragando la vergüenza. Ella volvió a mirar a su alrededor, tomó su bolso, se puso las gafas y caminó hacia la puerta. Esa misma tarde, borró las fotos que hacían cualquier mención a él. Lo bloqueó, y volvió a publicar desde un rooftop en Valencia, brindando con espumante importado. Al final, él no era ni un recuerdo. Era una mancha que trató como un error de ruta. En la finca rural, quedó el sonido de los grillos, el olor a madera podrida y el silencio de un hombre que lo perdió todo por su propia vanidad. Mientras tanto, aquí en Castellón, el nombre de la empresa fue renovado. La nueva placa fue instalada en la sede con una ceremonia discreta: Grupo Belinda. Bajo mi gestión, y con Iker a mi lado, los contratos volvieron a crecer. Los empleados empezaron a trabajar con otra energía. El ambiente cambió. No porque yo trajera algo nuevo, sino porque quité lo que estaba pudriendo por dentro. En la última reunión trimestral, Iker entró en la sala, miró los informes y sonrió de lado. Ha llegado lejos, doña Belinda. Y tú me llevaste hasta allí, hijo. Esto lo construimos juntos. Ernesto pensó que podía destruirme. Pensó que sería el único nombre en nuestra historia. Pero la verdad, al final, es que nunca fue el protagonista.
Solo fue el primer obstáculo. ¿Y yo? Yo soy la que quedó en pie. Belinda le dio la vuelta al juego en el momento justo, y Ernesto pagó caro por subestimarla. ¿Y tú? ¿Habrías actuado diferente? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perder las próximas historias.